las muertes violentas de mujeres, de niñas, de menores de edad, como ya también lo escuchamos, que siguen la mayoría de ellas impunes. Y bueno, esta mañana he querido compartir esta información y platicarlo aquí con una gran compañera, activista, periodista, Liliana Mendiola. Yepes, te agradezco que hayas venido con nosotros aquí al estudio de Global News México. Liliana, tú has trabajado de cerca con mujeres, has compartido experiencias y también información para evitar la violencia entre las mujeres, sobre todo con las parejas. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio, Liliana? Buenos días, gracias. Hola Benita, buenos días a todas las personas que nos están viendo en Global News. Gracias por la invitación. Y lo que pasa es que, por ejemplo, esta semana, ¿no? Hay momentos en que los temas recobran como más relevancia, porque tuvimos el caso de la Ciudad de México, sí, ¿no? De Reforma 222, y entonces había mucha discusión si había sido homicidio, si había sido feminicidio. Lo que yo sí sé, siempre en las pláticas lo digo, no tengo estudios de género, pero bueno, la experiencia y de acuerdo a la información que se estuvo dando, es cuando es una pareja o es alguien que tiene una relación directa con la víctima, sí se tendría que calificar como feminicidio. En ese caso, en el específico de lo que sucedió en México, en la Ciudad de México, pero bueno, tenemos ese caso porque cobró mucha relevancia, pero lamentablemente se dan diariamente en el Estado. Bueno, en el Estado tenemos 2 alertas de género, precisamente derivadas de estas circunstancias, de la agresión tan fuerte y tan elevada que se ha dado. Hoy en la mañana escuchaba, es que es a nivel nacional, al rector de la UNAM, doctor Graya, y él decía, las cifras, o sea, una cifra que se logró en 10 años, 12 años, la llevan ahorita en menos de año y medio, de agresiones, de acoso hacia mujeres en los planteles de la UNAM. Pero así como eso sí se ha incrementado, ¿no? Ese es como para dar un ejemplo, pero entonces, y viene la discusión que si es feminicidio y si es homicidio. Es cuando la agrede a una mujer, una persona que tiene relación directa con ella, ya sea su pareja, su esposo, su novio o algún familiar, principalmente hombres, ¿no? Y la agreden porque ella está queriendo tener una conducta a lo que ellos consideran pues prudente o es una cuestión también la costumbre, la forma cultural en que hemos sido educados, nos ha dejado normalizar el machismo, ¿no? O sea, cosas muy simples que ya se pone uno a leer y que los investigadores han empezado a enmarcar, por ejemplo, cuando doy las pláticas y mostramos el violentómetro, es increíble. Hay auditorios en los que me ha tocado que la gente le preguntan, ¿han visto el violentómetro? No. No lo conocen. Si realmente conociéramos ese tipo de herramientas que en su momento hizo el Instituto Politécnico, nos podría dar un parámetro porque de en qué momento ya están ejerciendo violencia hacia nosotras, porque, por ejemplo, ahí enmarca un empujón, un apretón, eso ya es violencia, pero como la tenemos tan normalizada las mujeres y decimos, y en esta frase tan justificada de los mexicanos de que, pues es que así es él, tú ya sabías. Tendremos que empezar a romper estas frases, ¿no? Y que estas frases rompan las acciones de justificar la violencia, que deriva en mujeres, empiezan cosas muy mínimas, decimos, bueno, es un empujón, no pasó nada, un insulto, ¿sabías que hasta hacer la ley del hielo? Eso también es agresión, es una agresión psicológica terrible, porque cuando no te contestan un mensaje, cuando te dejan en visto, esto lo comento cuando estoy en las universidades con los muchachos, porque se los aterrizo, bueno, todos tienen WhatsApp, cuando te dejan en visto, te están agrediendo, te están ignorando, ¿no? Cuando te dejan de dirigir la palabra, ¿no? Exacto. Bueno, pues justamente retomamos estos casos de feminicidios, de violencia contra las mujeres y contra las niñas, porque decías hace rato, se dio este caso de la Ciudad de México, de la señora que estaba, desde luego, laborando en su centro de trabajo y llega su expareja, que por la mañana ya le había amenazado, que seguramente ya viene perseguido de una serie de violencia ejercida en el hogar o contra la persona y que llevó ya al caos cuando le dispara y la mata en su centro de trabajo. Cae desmayada, cae herida, desafortunadamente pierde la vida, la auxilian,
pero muere. Entonces estamos hablando aquí, Liliana, en que entre las parejas donde hay violencia, donde tú dices, donde hay maltrato psicológico, se pasa una, dos o hasta tres o tal vez muchas veces que se dejan pasar este tipo de conductas y al final desencadena en la muerte de la pareja, de la esposa, de la ex esposa, porque también puede, como en esta ocasión que le deja un mensaje, ¿no? Dice, no voy a permitir que arruines mi vida. Entonces decide ir y asesinarla. Sí. Entonces, ¿cómo prevenir esta parte, Elia? Entonces, ¿en qué momento la mujer detectar que ya hay una conducta violenta de su esposo o de su expareja y alejarse o tal vez pedir ayuda? Sí, es difícil, pero no nada más son los esposos, es en muchas ocasiones se da desde el noviazgo, Benita. Entonces, noviazgo que después termina siendo un matrimonio y hay quienes han vivido 40 años de matrimonio en esa misma circunstancia, ¿no? Entonces, yo por eso remarco, por ejemplo, herramientas como violentómetros donde nos van marcando, ¿no? Cada uno de estas son casi 30 puntos y desde el momento en que te dejan de hablar, desde el momento en que te agreden físicamente. Cuando nosotros hablamos de una mujer violentada, lo primero que se nos viene a la cabeza es una mujer con un golpe. La violencia no necesariamente es física, hay una violencia psicológica, represiva, muy fuerte, que como no vemos golpes, y no vemos una mujer herida. Entonces decimos, no, pues no le pasa nada, está bien, ¿no? Son una buena pareja, ya sea matrimonio, ya sea noviazgo. Entonces, sí es cuando sí, tanto hombres como mujeres, porque no nada más es, tachar a los hombres, ¿no? Hay hombres muy, muy buenos que colaboran mucho y que se preocupan mucho por estar informados, por no agredir a las parejas. Entonces, es tanto hombres como mujeres concientizarnos. Porque también hay violencia de mujeres hacia los hombres. Ah, claro, sí, y muy fuerte, ¿no? Y es en el mismo grado. No termina a llamarse, pues no está tan caracterizada, ¿no? De que termine en un feminicidio, pero sí también las mujeres a veces agredimos a las parejas y entonces tendremos que empezar a navegar en un asunto de respeto de los gustos tanto de uno como del otro y hacernos muy conscientes y volvernos muy honestos. La honestidad nos cuesta mucho trabajo. Aceptar que nos estamos equivocando y que estamos agrediendo a alguien que tendríamos que quererlo, ya sea porque sea nuestra pareja, porque sea la madre de nuestros hijos o el padre de nuestros hijos. Bueno, empezar por el respeto, ¿no? Sobre todo, ¿en qué momento detectar, Lili, cuando una pareja te prohíbe o te dice cómo vestirte? O que no puedes trabajar porque te tienes que quedar en casa, aun cuando tengas que ejercer tu actividad como profesionista, cuando incluso tengas que pedirle permiso porque eso suele pasar también, cortarse el cabello. Desde el hecho de pedir permiso, o sea, si estás hablando de tu persona, no tendrías que pedir permiso, tu cuerpo es tuyo y podrías maquillarlo, arreglarlo como tú quisieras, ¿no? Entonces empezar, por eso insisto en la cuestión del respeto, el respetar las decisiones de las otras personas y de la pareja, o sea, desde la imposición de cómo vestirte, cómo maquillarte, si puedes hablar con algún familiar, porque prohíben también, ¿no? Las pláticas con los familiares y esas cosas tendríamos que empezar a detectar que son violentas, que no es una relación sana la que se está teniendo en ese momento. ¿Los celos, Lili? Cuando hay un celo no justificado o no se justifica de ninguna manera el celo hacia la otra persona. La celopatía, de hecho, cuando se deriva mucho en estas agresiones que terminan en muerte, en feminicidio, es por una celopatía, ¿no? Que es una cuestión psicológica que la persona, si lo hubiera detectado desde un inicio, lo podría quizás haber trabajado y quizás continuaría esa pareja, pero cuando no lo detectan, entonces es cuando ahí está el violentómetro, lo estamos viendo y ahí se pueden marcar. Entonces, si los celos... ¿Cuál es la función, Lili? A ver si nos puedes explicar un poquito. Mira, el violentómetro lo hizo el Instituto Politécnico Nacional y cuando quisieron enmarcar que no nada más la violencia era violencia física. Entonces, los primeros donde se ve la parte amarilla y es como un termómetro, viene por eso colores hasta que se pone muy, muy rojo y y ahí nos viene amenazas, nos viene golpes, nos viene insultos. Si pudiera la gente realmente leerlo y te empiezas a dar cuenta de que hay ocasiones, que hemos trabajado y dicen, oye, pues yo no sabía que eso era ya violento, ¿no? Porque lo tenemos normalizado. O sea, ahí puedes detectar en qué punto estás en tu relación.
Sí, sí sería muy importante, tanto hombres como mujeres, que lo vieran, lo revisaran para que pudieran quizás sanear. No es que tú no pida que hay relaciones de pareja preciosas, ¿no? Y familias que se forman muy bien, pero si empiezas a sanear, si empiezas en honestidad a decir, ok, esto yo sé que te está lastimando, lo voy a empezar a tratar de dejar de hacer y buscar terapias. ¿Cuál es tu consejo, Liliana, a las mujeres que están en una situación donde ya hay violencia o que ya se empieza a encenderse la alerta de que cuidado? Denunciar. Es muy difícil denunciar. No difícil con las autoridades, sino desde Pero uno. también sí, también Sí, resulta burocrático. no, claro. Tienes que llevar testigos de que tu esposo te golpeó, que estaba ahí Pero junto a ti. entonces es cuando nos remitimos a esto de que no siempre una mujer violentada es golpeada, ¿no? Puede ser una mujer que está siendo agredida psicológicamente. Y es donde están estas lagunas, que es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y que hay mucha gente que sí está preocupada por trabajarlas, pero nos falta mucho. Entonces, lo que sí es tomar el valor, que las mujeres vean que no pueden vivir de esa manera. No importa si son mujeres con o sin hijos, si son mujeres que tienen nada más una relación de noviazgo, porque hay mujeres muy, muy jóvenes, de menos de 20 años, que ya están siendo violentadas, ¿no? Entonces, denunciar, acercarse a la familia, siempre hay alguien en la familia, no necesariamente los padres, siempre hay alguien que te puede apoyar y acercarse a las instituciones, ¿no? Ya cada vez faltan muchos institutos municipales de la mujer, pero bueno, aquí en Jalapa sí hay, y acercarse a las instituciones, la gente que está al frente yo creo que sí está trabajando, sí está poniendo ahínco y acercarse con confianza. Sí, el burocratismo no lo vamos a eliminar de un día para otro y lamentablemente dentro de estos grupos de que lo tienen uno que atender, pues todavía hay machistas, ¿no? Entonces, funcionarios que llega uno y dice, ay, pues qué exageración, o sea, si es tu marido. No dejar pasar ni una acción más que violente los derechos de las mujeres, o incluso con que te levanten la mano, ya, desde luego, hay que empezar a tomarlo en cuenta. Liliana, muchas gracias. Tú estás yendo a las universidades, estás compartiendo experiencias y evitando también que muchas de las jovencitas que seguramente en la etapa del noviazgo ya sufren violencia sin saberlo o sin contemplarlo, pues lo eviten. Así es, yo hace 2 años más o menos empecé a compartir la experiencia, creo que es la manera de aportar a la gente cuando tú ves que alguien más caminó por ese camino, que tú te sientes tan sola, que estás siendo violentada y no puedes compartirlo con nadie. Yo creo que generar esa empatía con los auditorios me ayuda, y entonces es mi manera de aportar y regresar a se puede terminar con ese tipo de violencias, se pueden evitar los feminicidios si los empezamos a platicar y empezamos a detectar la violencia desde el inicio. Pues Liliana, muchas gracias. Gracias, Benita. Muchas gracias por estar aquí en Global News México. Liliana Mendiola, activista, periodista, esta mañana.